Buenas noches, muy buenas noches. Es mi vieja queja. Vivimos en un país donde lo urgente posterga lo importante y de tanto embromar con lo importante se nos queda lo fundamental. Imagínense un país donde los amores contrariados de un artista popular son más importantes y más celebrados que la marcha o la salud buena o mala de la democracia. Imagínense. Entonces, por eso uno se siente tan bien cuando puede hablar de lo fundamental, de lo fundamental. ¿Qué es fundamental? Sin discusión, la salud. Y nosotros tenemos hoy al vocero más autorizado del superior gobierno, del Estado, para hablar de la política de salud. Qué bueno que el doctor Rafael Sánchez Cárdenas está con nosotros. Mi respeto, profesor. Muy buenas ¿Bien? noches, Pablo. Gracias por permitirme estar de nuevo acá contigo. No, gracias, Siempre gracias un por honor. aceptar. Yo sé que la agenda dio lucha, pero se pudo. Pero, insisto, es importante cómo van los asuntos. ¿En qué está la correlación inversión en salud, indicadores de salud? ¿Cómo vamos como país, por favor? Si tomamos los indicadores, son muy variables y son muchos. La inversión, con relación a la inversión, yo diría que tenemos un periodo de estabilidad relativa en ese sentido. No tenemos un aumento de la inversión y, sin embargo, los indicadores en lo fundamental se conservan. Si nos vamos por el plano de las infecciosas, usted coge el boletín epidemiológico y salvando el tema de tosferina y dengue, estamos en un área verde de las Américas. En el caso específico del dengue, desde el año pasado la Organización Panamericana de la Salud y la OMS hicieron la alerta de que este iba a ser un año rico en dengue. Sudamérica empezó y Centroamérica desde octubre del año pasado. Tienen picos enormes. A 6 semanas de este año se habían producido 99.998 casos de dengue en las Américas. ¿Y en Dominicana? En Dominicana, en la 6ª semana teníamos pocos todavía. Era cuando empezaba el pico aquí a subir y que ahora está en unos 1.681 casos, que con relación al año pasado hay un incremento notable en ese sentido. Pero estamos bajo control y las medidas que estamos tomando precisamente van en contener lo que ya se ha alertado a nivel internacional y que todos los ministerios de salud y los estados de las Américas están tomando medidas para controlar. Okay. Obras son amores, medidas. La alerta está. ¿Qué se está haciendo ante esa alerta? Control de vectores, Okay. que implica malaria, dengue, leptospirosis, que este año, para que usted vea, tenemos un buen año hasta fecha. Tenemos mucho menos casos que lo que tuvimos el año pasado. Okay. Esa es en la parte de los indicadores. Eso estamos en una campaña que ya empezó en todos los pueblos, las direcciones provinciales, que es la eliminación de cacharros y criaderos de mosquitos. Una de las primeras medidas que se toma en este sentido. Luego viene el proceso de vacunación y posteriormente el proceso de educación continua, manejo de las aguas que se de conserva. Sí. Cuando hay sequía, la gente guarda el agua, pero no tiene las previsiones, sobre todo agua limpia, para que la Aedes aegypti crezca y siembre sus larvas. Que es allí. el gran problema, que la gente ve el agua limpia y entonces, bueno, y se puede dejar ahí. Porque pero no es agua esa así, es la favorita de la Aedes aegypti. Claro. Y por tanto, viene aquel viejo lema de las campañas de cloro untado, tanque tapado. Eso es una labor ciudadana. Ningún ministerio, ningún estado puede ir a tapar un tanque lleno de agua
o un reservorio cualquiera que este sea y dejado desprotegido, porque si no, la mosquita va y pone allí sus huevos. ¿Y qué se puede hacer desde el Estado para ayudar a crear esa ciudadanía? Porque como bien usted dice, pues puede ser el mejor gobierno, el más intencionado con todos los recursos. Si hay una irresponsabilidad ciudadana, hay poco que hacer. Ahora, desde el Estado, ¿alguna cosa se puede hacer? ¿Alguna iniciativa, concienciación? Por ejemplo, el Estado coloca publicidad. Salud Pública lo hace, pero hay otras instituciones que bien podrían ceder su colocación y poner, este es un mensaje del ministerio de qué sé yo qué cosa. Coño, pero si me pones ahí los 30 segundos de ese mensaje. Por ejemplo, ¿no se ha hablado de eso en el superior gobierno? De que como esto es tan importante y estamos ya alertados, haya una gran campaña para que la gente entienda y volver a decírselo a partir de que otros ministerios, y eso es una orden del presidente, resuelve eso, se cambie el contenido de los mensajes publicitarios y que abajo nada más diga, esto es un mensaje de que sé yo qué institución, pero que me hable de lo fundamental. ¿Usted no ha hablado? Mira, hay algunas instituciones que lo hacen, Sí. muy pocas, pero yo pienso que el nivel de información Sí. que se está llevando tiene dos dimensiones, que es la comunicación a través de los medios y la intervención en el territorio. Son dos dimensiones de educación e inducción a la población a la toma de conductas frente al desafío que tienen. Es decir, un cacharro que está en su casa donde se está creando mosquitos, hay una responsabilidad ciudadana que desde que llegué a este cargo estoy exigiendo, porque habitualmente lo que se hace en los enfoques de comunicación es que la salud es una responsabilidad única y exclusiva del Estado y por tanto todo el mundo está enfocado en desacreditar los gobiernos. Pero resulta que cuando usted, por ejemplo, recordará la campaña de comunicación que hizo el DICOM en los accidentes de tránsito, preciosa campaña, Sí. con evidencia, con las cámaras recogidas y impactante. Los accidentes siguen sucediendo. La gente no ha tomado todavía la previsión adecuada a pesar de estar informada. Y lo que era Y se ha puesto en evidencia de que cuando usted coge, como usted vio muchas de esas imágenes, y se mete en un semáforo en rojo, como se ha hecho, óigame, no le exija que el Estado es el responsable de esto. Es usted como ciudadano el irresponsable cuando va en un motor borracho con 5 montados. Lo que pasa es que ahí se mezclan factores. Está la irresponsabilidad ciudadana en punto uno, pero ahí mismo está la incapacidad del gobierno, del Estado, para aplicar un régimen de consecuencia. Porque le iba a preguntar, ¿qué es de aquel viejo promotor de salud de cuando uno era muchacho, que iba de campo en campo, ponía inyecciones, el acercar al ministerio a la gente, sobre todo a las madres, un poco para ir llevando esa conciencia en directo? ¿Se ha pensado un poco en eso? Porque la calidad de una democracia es la calidad ciudadana de sus habitantes. Así es. Y estamos feos para la foto en eso. Yo creo que no, Pablo. Mira, yo pienso que este país va en un crecimiento de la conciencia de la ciudadanía. El ciudadano de hoy no es el ciudadano de hace 20, 25 años, que era un ciudadano menos integrado, menos comunicado con papel básicamente, y con temores también por los problemas de libertades que había. El ciudadano de hoy, aquí se insulta al presidente todos los días y a los funcionarios, y con una ligereza enorme se tragan la honra de quien sea. Es decir, tenemos un espacio de libertad y de acción ciudadana. Ahora bien, una cosa es esa y otra cosa es la responsabilidad del ejercicio de la vida democrática que hay que tener, de proveer información cierta, ¿verdad?, que oriente a la ciudadanía y a la comunidad sobre la verdad de las cosas. Lo que estamos viviendo es una posverdad, y usted lo ve en las redes sociales, cómo se está trabajando informaciones falsas, imágenes viejas convertidas en nuevas imágenes, como si estuvieran sucediendo ahora. Y genera un estado de confusión tal que la gente, con tanta información, a veces no puede discriminar entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y cuando usted haya gente dispuesta aquí a hacer hipérbole de todo, entonces se crean percepciones de las que no son verdades. Usted oye diciendo, esto está lo peor, esto está al borde del precipicio. La economía más potente de la región,
pobreza reducida como nunca antes se ha reducido, la extrema en 2.9. Aquí se está comiendo más, el cuadro epidemiológico se ha invertido, ya las infecciosas no son el gran problema nacional, son las crónicas. Nosotros tenemos grandes problemas de desafíos con las enfermedades metabólicas, el crecimiento de la diabetes, la obesidad que se ve por todos lados. Cuando usted iba al Conde a piropear muchachas, era más estilizada. Ahora se come más. Lógicamente, no existían las cadenas estas de las comidas nuevas, envasadas, procesadas. Estábamos más como usted comía en Baní y caminábamos más. Ahora tenemos una vida sedentaria extraordinaria que nos está haciendo daño a todos. Entonces, ese proceso que se está dando, yo lo que veo es una nación dominicana en expansión y crecimiento en todos los campos. Sí, pero el asunto es serio porque las estadísticas oficiales van por un lado y las percepciones ciudadanas van por el otro. Y esta semana hubo entrega de Gallup hoy que demuestra eso. Pero no nos vamos a apartar del tema central porque ahí este tema nos llevaría a algo que no quisiera yo ocupar el tiempo del ministro de Salud, en que esto debería ser ya para el ministro de la Presidencia. Ojalá que Gustavo Montalvo quiera venir un día, porque hay un asunto de percepción que afecta al gobierno. Entonces, en política la percepción lo es casi todo. Ahora, hay un tema maldito que no puede faltar si uno habla con el ministro de Salud. Mortalidad materno-infantil. Después de la pausa, ministro. Ya regresamos. Como usted sabe, la mortalidad materno-infantil tiene componentes médicos y componentes sociales. La salud nunca se puede ver como un elemento biológico único, sino biopsicosocial, que están involucrados. Mortalidad materno-infantil. ¿Qué se está haciendo? Porque obras son amores. La economía, la marcha de la economía está ahí, 7% de crecimiento promedio, líderes en la región, líderes en turismo, la estabilidad macroeconómica, somos la envidia del continente. Muy bien, aplausos. Sí, pero somos una vergüenza en mortalidad materno-infantil. O sea, hay una disonancia entre lo que es nuestro funcionamiento macroeconómico, los resultados, la marcha de nuestra economía, y todas las estadísticas están ahí, y nuestro nivel en mortalidad materno-infantil. Y lo que es peor, sospecho que en el Ministerio de Salud Pública se sabe lo que se tiene que hacer, pero que parece que no se ha podido avanzar lo que sea. Hay algo, por favor, en confianza, explíqueme qué se está haciendo y se puede hacer, por favor. Aquí entre usted y yo. Sí, sin confianza. Sí. El día 28 de este mes tenemos como fecha para el lanzamiento de la Gran Alianza Nacional contra la Mortalidad Materno-Infantil. Una alianza nacional que pretendemos recibir el apoyo de todos los sectores nacionales, desde las iglesias, las empresas, el colegio médico y todas las sociedades especializadas, la sociedad civil, los grupos organizados de las comunidades, en fin, una alianza donde estemos todos. Esto es importante en la planificación que hemos hecho porque, como usted sabe, la mortalidad infantil, materno-infantil, tiene componentes médicos y componentes sociales. La salud nunca se puede ver como un elemento biológico único, sino biopsicosocial, que están involucrados. Usted es el ciudadano, la ciudadana embarazada, pero usted no va a la consulta. En vez de ir a 8 consultas, usted va a 2. Y al final, cuando llegue el parto, usted llega con 2. Una anemia del cráneo. Recuerde que 24% de los partos son de parturientas haitianas que habitualmente vienen con baja consulta. 24%. O sea, perdón. O sea, de cada 100 partos que se hacen en los hospitales dominicanos, 24%. 24. Entonces vienen en condiciones e inciden en las tasas que tenemos. De manera que aquí hay
un factor que nosotros tenemos que manejar en ese sentido. Y eso se expresa en otros campos. Pero bien, lo que quiero decir es que el plan contra la mortalidad tiene que tener una intervención de tipo hospitalaria, que es lo que hemos hecho como rectoría. Lo primero que hicimos desde septiembre del año pasado fue iniciar la creación junto con la OPS de instrumentos de medición de la práctica médica en los hospitales. El nivel de apego a los protocolos que garantiza la calidad de la prestación, y para darle algunos de los ítems que medimos. El apego al protocolo, que ya la OPS lo había medido y determinó que 40% es el nivel de apego medio que tienen la prestación de los servicios en hospitales y clínicas. Repítalo, porque eso es una vergüenza y así no hay pollo que llegue a gallo. 40%. En la medición que nosotros hicimos, 39.6%. Es decir, no se está siguiendo los protocolos y guías elaborados por el ministerio para mejorar la calidad de la atención. Perdón por la necedad. Y el régimen de consecuencias, ministro, ante todo esto. Si no se sigue el protocolo, causa lo que causa. Alguien no sigue el protocolo. Si alguien no sigue el protocolo, debe haber un régimen de consecuencias. Le explico el proceso. Sí. Cuando llegamos allí, el instrumento de medición no existía. En este momento nosotros medimos en 10 provincias, incluyendo clínicas privadas, porque es para los dos sectores. ¿Y el porcentaje sí es igual, más o menos igual, en las clínicas? Igual. ¿Qué sucede? Ya ahora nosotros tenemos una estadística que nos puede decir, por ejemplo, para poner un caso, ítems, la historia perinatal, ¿se llena? No se llena. Por ciento, por debajo del 30%. Oiga usted. El corte del cordón umbilical al nacimiento, una indicación ya establecida científicamente. Usted sabe que al nacimiento, inmediatamente aquí la práctica cortaban el cordón, que hay que cortarlo. Ya se ha establecido que la placenta retiene una cantidad de sangre importante y que al nacimiento no se puede cortar el cordón de inmediato, sino que hay que dar 1 o 2 minutos de chance a que el útero se contraiga después de la expulsión y exprima esa placenta que está llena de sangre y bombee esa sangre al... Si eso no se lo enseñaron al médico en la residencia, en la universidad, el ministerio pasa la información de que así es que se va a hacer la cosa y no se hace así. ¿Qué pasa? ¿Cuántos cancelados hay? ¿Cuántos suspendidos? ¿Qué sé yo? Que no sé lo que se hace. Pero déjeme concluir lo que estamos haciendo, porque estamos enfrentando una cultura, una inercia en las prácticas, eso es, la parte hospitalaria. Es aspecto de la popularidad política, que los políticos tienen que apretar y afecta la popularidad, echan para atrás, por eso que yo lo quiero empujar. No tiene que ver con popularidad, es la medida, el indicador. Si usted no mide, ¿cómo usted traza política sin indicadores? Entonces, además de eso, como hemos medido los hospitales, yo le puedo decir, el hospital de Jima tiene indicadores mejores que el hospital central, que es el Morillo King. Eso dice mucho. En octubre cuando medimos. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Cuál es la medida que tenemos que hacer? Sí, pero perdóneme el paréntesis, porque es que aquí hay hospitalitos, quiero decir, los hospitalitos es por chiquitos y los pocos recursos, que son estrellas. No necesariamente. Y hay otros que reciben porque muchísimo. Tenemos chiquitos. Buenos y malos. Y malos, sí, pero... Y tenemos grandes buenos y malos. Pero si un chiquito funciona bien, quiere decir, con poco dinero, quiere decir que el asunto ahí no tiene que ver estrictamente con recursos que son importantes, que hay un asunto humano y de no régimen. El apego, por ejemplo, le pongo, el apego al protocolo en Jima es de un 85%. El apego en el Hospital Central, en el momento de la medida, en el Morillo King, 25%. ¿Y cuánta gente fue suspendida? ¿Cambiaron a alguien? Todo esto. ¿Qué hicimos? Planes de mejora, que es lo primero que tenemos. O sea, no nos vamos en una cultura ya establecida por la sanción policial de vamos a votar a todo el mundo, sino régimen el plan de mejora para que en la próxima medición que vamos a iniciar este mes que viene, los indicadores tienen que cambiar. El Morillo King no es uno de los principales, de los que tienen categoría regional. Claro que sí. Está el Musa, está el Pina, hay 7 u 8 fundamentales. El Morillo King además es nuevecito, el presidente entregó ese hospital nuevecito. Y es el hospital de referencia de la red de la región ahí. Exacto. Es decir, Jima, Jarabacoa, Constanza, refieren allí.
¿Entiendes? Entonces, pero fíjese, lo que quiero decir, poniendo este ejemplo, que Sí, hay sí, otro, sí, porque es el sistema de redes que medimos. El plan de mejora lo que va es que en la segunda medición tienen que producirse el cambio en los indicadores que tenemos. Si mi nivel de apego era de un 25%, me lo tiene que tener para tal fecha en un 50%. ¿Entiendes? Y ir corrigiendo todos esos elementos identificados ya, cuantificados, en base al plan de mejora para Sí. llevar Pero a ese con un proceso. régimen de consecuencias, Desde luego. si esa mejora Si no se llega produce, en ese, entonces yo lo lamento mucho. Sí, pero que ustedes le tienen un miedo a ese colegio médico. ¿No hay algún tipo de estímulo al buen médico? Porque los médicos, hay gente maravillosa entre los médicos dominicanos. Entonces No. hay otros que dañan la cuestión. Entonces, ¿no hay algún estímulo para la gente que hace, esa gente ejemplar, como el director del hospital de Sabana Grande de Boyá, una estrella? Sí, sí, sí. Yo no lo conozco, Y hay varios. pero es una estrella. Hay varios hospitales Sí. así también que tienen una gerencia. ¿Cuál es el Sí. tema? Lo que se dice es, el ministro de Salud o el director del Servicio Nacional son los responsables. Pero si un momentico, lo tenemos medido. Usted es el director, usted es el subdirector, usted es el jefe de servicio y en algunos casos jefe de enseñanza, cuando son hospitales docentes. Entonces, aquí se acabó eso, con estas mediciones, de estar delegando en nadie la responsabilidad por la calidad de los servicios prestados. Si no hay apego, usted es responsable, es un tema de gerencia. Bueno. El que no se acoge, entonces tenemos la suficiente valor para tomar las decisiones en esa dirección, la sanción del lugar, que tiene el Servicio Nacional de Salud que tomarla. Que así sea. Vámonos a la pausa porque esto se ha calentado y caliente seguirá. De los planes de mejora en la calidad de la prestación, adscribiéndose a esos indicadores que decimos, esa combinación y la participación social, las que van a producir lo que esperamos sea a final de año una reducción en estos indicadores. Continuamos. Yo quería concluir Por favor. del segmento anterior el Por tema favor. de la mortalidad materna. Sí. Ese lanzamiento Sí. busca precisamente la participación social de todo el mundo para que estemos sentados y centrados en el tema de la mortalidad materno-infantil, que tiene un componente extrahospitalario, un componente hospitalario y otro de comunicación estratégica. Exacto. Usted verá, acabamos de lanzar el portal del ministerio renovado, donde vamos a tener incluso unas APP para el componente extrahospitalario. Nosotros estamos designando un acompañante de cada embarazada. Ahora tenemos censada desde la Sursa, toda la orilla del río, que es por donde va a empezar en Santo Domingo, y la parte de Los Minas, las embarazadas de esos barrios. Las direcciones de área y provinciales están haciendo ese levantamiento y tenemos de decirle, en la Sursa son tantas y son estas, ya identificadas. Por cada 10 estamos designando un acompañante. Ese acompañante ya pasó por unos cursos de capacitación con el conocimiento de las alertas que se deben estar siguiendo y que en la APP que van a tener él y las 10 que tienen una suerte de club electrónico, porque aquí todo el mundo tiene celulares, Amén. Sí. para el seguimiento de esas embarazadas. Ese es el que va a estar vigilando en la fase hospitalaria, le toca consulta, cuándo, dónde, y llevarla y traerla allí. Si es hipertensa, son 3 causales fundamentales que están llevando a la muerte: la hipertensión, la hemorragia y la infección. O sea, ustedes lo tienen claro, ustedes lo han investigado todo. O sea, Estamos sobre el asunto es ¿Cuál es pasar el tema? de esta información El a tema los hechos, a que la acción. Lo que medimos es la parte hospitalaria. Pero la fase previa, por ejemplo, en el número de consultas que se cumplan, en las previsiones, óyeme, me tomaste la pastilla de la hipertensión hoy. Doctor, ¿y la unidad de atención primaria no es fundamental para eso? Aquel modelo cubano Es de un médico fundamental. para cada 500 personas, el Por médico de eso- cabecera, me duele la cabeza, yo voy, un Tylenol y se resolvió y no voy donde un especialista que me manda una resonancia magnética. Por eso es el reclamo social y el que yo soy partidario de implementar la universalización de la atención primaria en salud.
el señor presidente de la República, el superior gobierno, el gobierno del PLD, el propio PLD, el Estado Dominicano está decidido a establecer eso que ya está estudiado, la importancia, todos los problemas que hay en salud pública pasan por la unidad de atención primaria. Tan decidido está el presidente Medina, Ajá, que tenemos ya más de 2.000 UNAP. ¿Qué problema tenemos con las UNAP? En la distribución. Porque una de las cosas importantes en esto es la territorialidad. ¿qué es eso? Explíqueme. Es decir, tenemos una unidad de atención primaria. Aquí el sistema es mixto, recuerde, público-privado, que no desmerita que sea una u otra. El problema es el ciudadano, la atención centrada en el ciudadano. Allí, en esa territorialidad, tiene que llegarse a un sistema donde los médicos de atención primaria controlen una población determinada. ¿En base a qué? Para que yo te juzgue en base a esa población del que tenemos el levantamiento y los indicadores. Pero te voy a aumentar los ingresos en función de tu control de esos indicadores. De resultado igual si que yo los tengo 20 embarazadas en la SURSA, vamos a ver ese indicador, cómo se comporta. Son 20, tantas son hipertensas, tantas son diabéticas, tantas tienen infección, ¿verdad? Tantas tienen anemia. Bueno, la embajada norteamericana junto con una empresa norteamericana nos ha donado los nutrientes para que cada embarazada tenga eso gratis. Nosotros le vamos a dar los antihipertensivos gratuitos y ese accionar extrahospitalario es el que nos va a garantizar el seguimiento de esa embarazada con los nutrientes, con el antihipertensivo, con el antibiótico cuando se trata de infección, con las visitas al chequeo prenatal que tiene que hacer, sí, con todas las previsiones cuando se trata de trastornos metabólicos, como una diabética, por ejemplo, todo eso. Entonces, es esa combinación entre la acción hospitalaria y la promoción y prevención de la salud que hay que hacer en la comunidad, combinada con la acción que le acabo de describir de los planes de mejora en la calidad de la prestación, adscribiéndose a esos indicadores que decimos, esa combinación y la participación social, las que van a producir lo que esperamos sea a final de año una reducción en estos indicadores. En este momento tenemos 200 y tantos muertos menos infantiles y tenemos unas 5 embarazadas menos que el año pasado para la semana epidemiológica. Lento, pero vamos mejorando. Lento, pero vamos mejorando. Estamos ahí. Y fíjese que vamos este mes a hacer el lanzamiento de la campaña, porque todo lo otro fue preparar los indicadores junto a la Organización Panamericana para medir la prestación de servicios en los hospitales, consensuar, llevar la conciencia al cuerpo médico de la necesidad de cambio en la cultura, establecer a nivel de la comunidad las mediciones y levantamientos necesarios, preparar los promotores y acompañantes de las embarazadas. Todo eso es inducción que toma tiempo. Está bien. Es decir, es todo un bloque a largo plazo que estamos estableciendo, porque esto no es de buenas a primeras. La meta al 2030 son 70 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos. Nosotros esperamos que con esta campaña iniciar la tendencia hacia la baja a partir del inicio de la campaña. Doctor ministro, yo lo estoy escuchando y para seguir en medicina yo veo que el Estado opera bien, lo que pasa es que el paciente a veces todavía se muere. En el sentido de que, por lo que se está hablando aquí, las cosas están claras, se sabe lo que se tiene que hacer y cómo hacerlo. Entonces, aquí un asunto de obras son amores y no buenas razones. Así como la familia todo gira en torno a la familia, tal parece que la salud del pueblo dominicano, del gran pueblo dominicano, gira en torno a las unidades de atención primaria. Después de la pausa me gustaría hablar, pero a mí me gusta mucho lo de las unidades y sobre todo ese médico de la base
que es el médico, el de la base, como locura de la base, que son Sí, los sí, mejores. sí, sí. Ese médico que es el que está en contacto con ese pueblo. Hablemos de ese El médico. cura de la parroquia. Exactamente. Hablemos de ese médico y de los estímulos y cariños, aprecios de parte del ministerio hacia ese médico de la base. Ya regresamos. El médico de la base, lo que uno llama en la iglesia católica los curas, los maravillosos curas del carajo, el de la parroquia, ese médico que va donde la gente. Antes en los pueblos no te, el doctor Crespo, que era el médico en mi familia y de Medio Baní. Entonces, ¿cómo está eso y cuál es el plan de estímulos a ese médico? ¿Cuánto gana? ¿Hay algún estímulo por resultados? Hábleme de eso, que me parece fundamental, doctor. Mire, una de las grandes discusiones, Sí. yo le dije que en junio, 10 y 11, tenemos aquí el Foro Nacional de Atención sobre Atención Primaria. Uno de los grandes desafíos es la universalización de la atención primaria. La unidad de atención primaria, es decir, esa pequeña clínica, la parroquia de la salud que está en el barrio, necesita un reforzamiento en términos de la capacidad resolutiva en ese nivel primario. Habitualmente esas unidades funcionan con médicos pasantes, que son los que la atienden. Es un médico graduado, pero que está haciendo un año de servicio público para obtener su S4. La atención primaria demanda una mayor capacidad en ese nivel. ¿Quiénes son los llamados a ejercer ese papel? Usted ponía el ejemplo de Cuba. ¿Quiénes lo ejercen? Médicos de familia y una modalidad que ellos forman que se llama médico general integral, que es prácticamente lo mismo, que tienen un enfoque de formación clínica hospitalaria y un enfoque de formación en acción social y comunitaria. ¿Y se ofrece esa especialidad en el país? ¿Se está Claro, trabajando en eso? claro que sí. Se tiene, pero la modalidad y ahora junto con el MESID y la Sociedad de Médicos de Familia, se ha hecho un plan de unificación de las 17 escuelas que ofrecen la formación del médico de familia. Okay. ¿Para qué? Para incluir un componente que en el plan de estudio estaba ausente, que es el componente social comunitario. Entonces, ¿qué es lo que hacían los médicos de familia? En el hospital, y usado como una fuerza laboral del hospital, rotando por las 4 áreas básicas. Cirugía, ginecobstetricia, medicina interna, en fin. Muy bien, hasta ahí Pero va. no tenían aquella parte, que es el que usted decía, en mi médico Crespo que iba a mi casa. Doctor Crespo. Y me Nicolás levantó, Crespo. ¿entiende? Y sabía de todo el mundo en la casa. Tenía las historias familiares en sus manos. Claro. Y además el cariñito que le daba a la gente. Y la gente se sentía segura con su médico personalizado. Cualquier cosa que pasaba en la familia, hey, ven acá. Doctor, mire, Claro. Pablo tiene una fiebrecita hoy. Pero ese muchacho fue así, pues desde los 2 años, yo recuerdo, porque eso era lo chulo, que había un conocimiento, Sí. ese muchacho es diarreoso desde Sí. chiquito. Eso. Pero fíjate qué importante lo que tú estás diciendo para que entienda el cambio que yo siempre digo, diarreoso. ¿Tú recuerdas el colerín? Bueno, Esa diarrea sí, más o menos lo mismo. que mataba muchachos. Sí. Pero ¿cuál era la causa principal del colerín, el vector? El agua. claro. La mala calidad del agua que estaba guardada en tanques y tinajas, que se consumía de regolas y ríos. Hoy el 88% del agua de consumo nacional está clorada y es por acueductos. Cuando tú coges el cuadro epidemiológico, el colerín desaparece. El hambre que se decía aquí y que es un factor clave. Un niño, un ciudadano enclenque por hambre y desnutrición tiene depletada toda su defensa. Y por tanto las enfermedades oportunistas matan al paciente. Todo eso pasó. Tenemos una pobreza de 2.9% extrema. Tenemos ahora el crecimiento de las crónicas. Y ese es el gran desafío que tiene el país. Todos los países, El crecimiento de las crónicas significa costo. Ahora nos estamos enfermando todos
del corazón, de accidentes cerebrovasculares, de diabetes, de fallos renales, Que eso denota una mejoría. cánceres en mayor cantidad, lo que significa que la reducción de esa pobreza va conduciendo a enfermedades metabólicas por estilos de vida, que ahora es más sedentaria que los viejos tiempos en los que caminábamos el pueblo a pie. Y todo el mundo caminaba. Yo iba a pie a mi escuela. Claro. Ahora, a mí luego nos fueron llevando a un punto a que mis hijos van en vehículos llevados, no caminan. Agravado con la inseguridad ciudadana, que es el colmo ya. Pongamos lo de la seguridad aparte en ese sentido, el no caminar, la vida sedentaria, el estar pegado de un computador como se trabaja cada vez más, y pocos ejercicios y más comida. Y además, cuestionable desde el punto de vista de la salud, saturada en grasas, muchas de ellas trans. Que ahí entra también el elemento de la responsabilidad ciudadana, porque también la información está, y ahí está también la sustitución de la publicidad del Estado. Insisto, esto es un mensaje del Ministerio de Cosas sin Importancia. Ahora, el mensaje fue un mensaje de concienciar sobre lo de la salud. Hay un gran trabajo que hay que hacer de concienciación. Por suerte, el alegato no es que no haya comunicación de las previsiones y alertas, porque todo el mundo la tiene. Y estamos poniendo, nosotros ahora mismo estamos la herramienta, una app, que el acompañante de las embarazadas está en comunicación con ella. Diga que es una aplicación, que los mayores se creen que es la Asociación Popular de Préstamos. Es una aplicación que en el barrio el acompañante y cada embarazada de la que es responsable está ahí, con las alertas, las medidas, todo está ahí y estará en la página del ministerio también. De manera que podamos dar seguimiento a pie juntilla de los casos. Y cada vez vamos en esa dirección. Nosotros decimos, en la medida en que vayamos bajando al territorio como lo estamos haciendo, ¿y por qué en Santo Domingo iniciamos este lanzamiento? Porque cuando usted suma, desgraciadamente, la mortalidad materno-infantil se concentra más en las grandes ciudades. Y el Gran Santo Domingo tiene un liderazgo peligroso. Totalmente. Entonces, por eso empezamos por allí y tenemos los focos calientes donde están. Y eso es lo que hemos censado. Y estamos identificando y sabemos dónde están y por eso estamos poniendo ahora los acompañantes en los territorios y los seguimientos que vamos a dar. Esperemos ahora el despliegue a partir del lanzamiento porque estamos listos ya para iniciar esta gran campaña y movilización social con participación comunitaria para la contención de la mortalidad materno-infantil en el plano de la acción extrahospitalaria y en el plano hospitalario, como le describía, y en la comunicación estratégica que empezará usted a ver a partir de ahí, los spots y la comunicación y la educación que por esos medios vamos a llevar. Y no me deje la sustitución de la publicidad de instituciones que puede en esta etapa permitir que el mensaje sea el de salud pública y que abajo diga, este es un mensaje de qué sé yo qué cosa. Que por cierto, ministro, el hospital de Baní tiene un año con una remodelación y terminan, no terminan. Entonces eso es un maldito lío en el servicio a la gente. Se lo digo entre paréntesis porque invité a Luis Abinader, lo entrevisté y me ninguneó en la entrevista. Me dio por la cabeza con mi Baní y me dolió. Entonces mire a ver qué se puede hacer para que se acelere la terminación de esa remodelación, ampliación, por favor. Esa remodelación está avanzando, pero lo que pasa es que el vocero interesado no da la connotación de Baní de salud como él debiera ser y basarse en los datos. Se ha tomado un factor que en su momento fue un error de tomar tantos hospitales simultáneamente. Óigame, me faltan 14 hospitales nada más. Y cada vez más lo que está saliendo de esa acción de inversión, como nunca en este país se ha hecho, porque la inversión en hospitales y tecnología que el presidente Medina ha hecho, nunca en la historia nacional se había hecho. Cuando yo estudiaba medicina y estaba haciendo internados y pasantía, en una maternidad se hacían partos con galones de agua, se reciclaban los guantes que se usaban en papel periódico y se llevaban a un autoclave
para rehusarlo. Claro. Eso no es lo que tenemos hoy. Y queremos estar hablando como de una catástrofe nacional sanitaria. No la hay. Nosotros no tenemos epidemia en este país. Nosotros tenemos el desafío de la mejora que estamos teniendo y que el movimiento hacia la crónica, como le explicaba, que implica una toma de conciencia ciudadana por el buen vivir, el buen comer y la actividad física que tenemos que tener, y eso es mucha responsabilidad ciudadana. Doctor, la próxima entrevista, que yo espero que no pase mucho tiempo, yo espero que usted me traiga datos de que hayamos ido a la inauguración de ese hospital para que cuando yo entreviste a Luis Abinader, que está asesorado por Roberto Fulcar, que es vanilejo, Sí. no venga y me parta en dos en la entrevista porque me golpea ¿Le y a mí habló me del duele. 911 en Baní? De eso no, pero habló de Él no que, quiso eso hablar no, de eso. de que eso no se termine. Entonces yo espero que la próxima entrevista Él no quiso hablar del tengamos eso. 911 No, de eso y no, el de eso impacto no. que ha tenido el 911 en Baní. Pero De me eso habló del no. hospital, me ninguneó y a mí me dolió. Ministro, Sí, muchísimas hay gracias. gente que le gusta ver más la sombra. Lo innegable es que, y qué bueno, que el Ministerio del Estado sabe lo que tiene que hacer, lo ha estudiado, tiene los protocolos. Ahora de lo que se trata es de que eso se aplique, caiga el que caiga, aunque a corto plazo el gobierno tenga que perder 2 o 3 punticos de popularidad, pero hay que hacer lo que se tenga que hacer. A ver si en la próxima entrevista En esa dirección vamos. el ministro de Salud Pública, el doctor Sánchez Cárdenas, nos ha acompañado ni un segundo más. Gracias por su compañía, nos vemos el próximo sábado.